justamente hoy día abordar el tema de la mirada de la mujer y el liderazgo de la mujer en la acción climática. Las mujeres representamos hoy día más de la mitad de la fuerza laboral en la mayoría de los países. Y hoy día la sociedad cada vez valora más la visión de la mujer, el cómo desde nuestra mirada incorporamos nuevos aspectos antes quizás impensados. Las mujeres han entrado en nuevos ámbitos laborales y justamente hoy día en lo que nos convoca en la ciencia hay un enorme campo que desarrollar y en el cual cada vez más debemos participar. En esta COP26 hemos visto cómo también la ciencia ha sido el foco y el centro al cual nos debemos atener para lograr los objetivos y también la inclusión de la mirada de género ha sido un factor determinante. Por eso hoy día queremos conversar de este tema con 4 destacadas mujeres en distintos ámbitos. Tenemos hoy día con nosotros a Joana Arriagada, que representa al Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Ella es parte de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio. Tenemos a Telma Cruz, que nos acompañará virtualmente, que ella es vicepresidenta del IPCC. Tenemos a Rocío Sancha, joven activista social, fundadora de Tremendas, que está aquí, ¿no es cierto?, con compañía de muchas colegas de ella. Y Agustina Lobianco, que ella es directora de desarrollo de Filantropía Corte Solari, la organización que alberga entonces y que contiene la Fundación MERI, parte de este pabellón científico. Para comenzar entonces conversando con Joana, Joana, desde tu papel, tú como ingeniera, ¿verdad?, ambiental, que has tenido experiencia en el extranjero y que has trabajado en el Ministerio de Medio Ambiente en la estrategia climática de largo plazo con una inclusión de la visión de género, ¿cómo ves tú el papel de la mujer hasta ahora y cómo lo ves hacia el futuro? Tú tienes una presentación, ¿verdad? Adelante con tu presentación. Sí, hola, buenas tardes a todas, a todos. Un gusto estar aquí en el panel y muchas gracias por esa pregunta. Aquí tenemos contarles un poco cómo ha sido el proceso de integrar enfoque de género en las políticas de cambio climático en Chile. Y aquí partimos un poco, ay, me fue muy rápido. Lo primero es conocer estos pilares estructurales que limitan la igualdad de género, que están reconocidos por la CEPAL, y que hay 4 pilares. Uno, y el primero acá lo puse como la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito tanto público, privado, en todos los ámbitos de la vida. Hay desigualdades socioeconómicas que persisten en el tiempo, está la división sexual del trabajo y también los patrones culturales y patriarcales discriminatorios. Me voy a concentrar en el primero, que tiene que ver con esta concentración del poder, que a veces no la notamos, especialmente en temas ambientales, donde muchas mujeres estamos involucradas buscando soluciones, tanto desde el ámbito técnico como científico, desde el ámbito empresarial. Muchas mujeres estamos involucradas en temas de cambio climático, pero cuando vemos los datos reales de nuestro país, vemos que hay una representación mucho menor de mujeres en puestos de poder, de toma de decisión desde el ámbito político. Cuando vemos los datos de alcalde en el color violeta, vemos cuánta representación tenemos de mujeres, y en color naranjo la representación de hombres. Hemos ido evolucionando y avanzando en esta participación de la mujer en estos distintos cargos. Por ejemplo, pasamos desde los senadores de tener ningún representante en los años 90 a tener ya casi un 15% de representación en el año 2018, y en otros ámbitos tenemos mucho más representación, como es el caso de los ministros de la Corte Suprema, por ejemplo. Pero en otros ámbitos seguimos teniendo una brecha importante de la participación de mujeres. Y cuando hablamos por ejemplo, hay un 39,2% de mujeres emprendedoras, y cuando vamos a la distribución de la brecha de personas tituladas, tenemos una menor participación de mujeres en los ámbitos laborales también. Ahí, conociendo este tipo de brechas,
¿qué es lo que empezamos a hacer desde el Ministerio del Medio Ambiente? Y partimos desde el año 2017 trabajando en la integración de enfoque de género en las políticas de cambio climático sin tener mayor información ni saber todavía cómo conectar estos temas, pero comenzamos a avanzar con un diagnóstico el año 2017-2018 que nos permitió identificar cuáles eran nuestras brechas y ahí se conjugó también con la llegada de la ministra Carolina Schmidt, que fue la presidenta de la COP25, y ella había sido previamente ministra de la Mujer y Equidad de Género. Entonces tuvimos un impulso mayor a una agenda que ya veníamos trabajando, terminamos el diagnóstico y lo que hicimos fue reconocer que no teníamos avance, no teníamos capacidades y las políticas climáticas no eran género sensibles y comenzamos a trabajar en la integración de género en la contribución determinada a nivel nacional, ahora la estrategia climática a largo plazo y así hemos ido avanzando rápidamente. Eso se unió junto a la crisis social que comenzamos en nuestro país el año 2018 y eso nos permitió conformar una mesa de género y poder reflexionar sobre estas desigualdades con distintas personas, distintas instituciones públicas y bueno, y la COP25 dio también un gran impulso porque como ustedes saben en la COP25 se aprobó el programa de trabajo de Lima reforzado y su nuevo plan de acción de género que tenía acciones concretas tanto del nivel internacional como nacional. Y eso nos ha ido ayudando. Y también aquí reconocer el trabajo del equipo a nivel dentro de la oficina, que también somos un equipo paritario, digamos, en términos de género. De la NDC, pasamos de una NDC del 2015 que no mencionaba nada respecto a la participación de mujeres ni género, a una NDC del año 2020 que integraba enfoque de género, que tiene un criterio en un pilar social que es transversal a todos los compromisos específicos de equidad e igualdad de género que se debe aplicar a cada una de las contribuciones además de integrar cosas específicas, por ejemplo, en el pilar de adaptación y de creación de capacidades. Algunos aciertos que hemos tenido y ahí es donde la participación de las mujeres ha sido súper importante. Conformamos una mesa de género y cambio climático donde participan hombres y mujeres, como ven en la foto, se reúnen mensualmente para poder revisar y encontrar estos puntos de encuentro entre cómo vamos a integrar el género en lo específico en cada una de estas políticas. Y para eso generamos una lista de chequeo que aplicamos a los distintos instrumentos con 18 criterios específicos respecto a participación, respecto a lenguaje inclusivo, estereotipos, datos desagregados, que lo aplicamos a cada uno de los instrumentos y eso nos ha ido ayudando. Por ejemplo, lo aplicamos a la estrategia climática a largo plazo que nos permitió integrar metas específicas de género para avanzar en la equidad. También hemos hecho un esfuerzo de conectar la agenda internacional con la agenda nacional y hemos buscado que sea todo coherente, los arreglos institucionales, los datos, las capacidades. Y aquí quería mostrar, hicimos en septiembre, tuvimos un encuentro regional de América Latina y el Caribe sobre género y cambio climático, donde tuvimos a todas estas panelistas y panelistas participando y fue donde pudimos cubrir todas las áreas de trabajo del plan de acción de género. Y solo para terminar, sin mujeres no hay acción climática y necesitamos más mujeres como agente de cambio. Muchas gracias. Gracias, Joana. Y ahora entonces tú hablabas de la visión internacional. Justamente tenemos a Thelma Crook, que nos va a acompañar de forma remota y a quien queremos saludar especialmente. Hola, estoy acá. ¿Sí pueden oír? No todavía. Ahí y ahora. Ahora sí, Thelma, bienvenida. Un gran saludo acá de Marisa Mary. Sí, muchas gracias por tenerme acá y es muy lamentable que voy a hacer mi presentación en inglés. No me pasó que pudiera hacerla en español, pero tengo certeza que con la traducción todo va a pasar bien. Entonces, since I am representing the IPCC, I will focus most of my comments to find this in IPCC report. And also, I'm going to highlight some of some findings in some recent published literature that are not coming from the IPCC, but nonetheless, I found that they would Sin embargo, be encuentro interesting que to show estas here. van a ser muy So one interesantes of para the mostrar. chapters in the contribution Bien, of working uno de group los 2 capítulos to the del grupo de Peace trabajo Assessment Report, 2 that was in en cuanto al 2014. informe de evaluación del Working Group 2014 2
El grupo de trabajo 2 se enfocó en los impactos y adaptación y vulnerabilidad. En este capítulo específicamente el capítulo 9, se enfocó en los sistemas rurales, ¿verdad? Entonces, esto muestra claramente que las economías rurales y el bienestar en base a recursos, mujeres tenían menor acceso que los hombres a recursos financieros, a préstamos, salud, educación y otros derechos básicos. Tengo una presentación, si me permiten presentarla, porque creo que sería muy fácil seguirla. Sí, ok. Voy a colocarlo en modo de presentación. Un segundo. Bien. Bien. Entonces, otros conductores de desigualdad vienen de la desigualdad de inclusión en toma de decisiones, la exclusión en el mercado laboral, y esto significa que las mujeres tienen menor poder de adaptación al cambio climático. También al estudiar Bangladesh se vio que las mujeres no habían aprendido a nadar y que esto significa que son muy vulnerables cuando se exponen a inundaciones. El capítulo 9 que mencioné indica que en las áreas rurales menos que 20% de las dueñas de propiedad son mujeres. Y esto es desproporcionado porque la fuerza laboral en mayoría es mujeres. Por ejemplo, en Sudasia, 70% de las mujeres empleadas trabajan en agricultura. En África subsahariana, más de 60%. Por lo tanto, el cambio climático aumenta la vulnerabilidad mediante la migración y también aumenta el trabajo de mujeres, aumenta los conflictos sobre los recursos naturales. Hay un aumento de dificultad en acceder a recursos, por ejemplo, madera, agua. A las mujeres la afecta distintamente con el cambio climático. Sin embargo, donde hay mayores cargas desproporcionadas de acuerdo al cambio climático, tienen un rol crítico en crear las soluciones y liderar la lucha contra el cambio climático y encontrar soluciones. Esto incluye la economía de energía cambiante, de acuerdo al uso final de los recursos, gestión de hogar, producción de agricultura, la mayoría de los países en desarrollo, producción y procesamiento de alimentos, compra de ropas. Un estudio del 2005 en más de 130 países que tiene el título Equidad de Género y el Estado ambientalista muestra que las mujeres en posición de gobierno eran más propensas a firmar tratados internacionales para reducir el calentamiento global más que los hombres y que tenían mayor participación y acción hacia las soluciones. Así que entre los hallazgos no IPCC, y tengan en cuenta que va a salir otro informe del Grupo de Trabajo 2 en febrero, y esto va a actualizar desde el 2014 hasta ahora con varios avances científicos que tenemos. Lo que voy a mostrar ahora proviene de distintas fuentes que están referenciadas aquí. Solamente voy a tomar en cuenta los puntos en negrita. Emisiones de carbono son menores per cápita en países donde las mujeres tienen una mayor voz política. Siguiente. Casi todos los negadores de cambio climático son hombres. Siguiente. Las mujeres son más propensas a actividades ambientales y apoyar mejores y mayores políticas climáticas y ambientales. Las mujeres son muchas veces las educadoras locales, basando y utilizando el conocimiento tradicional y indígena. En las sociedades donde las mujeres tienen mayor igualdad económica, sus votos empujan la toma de decisión política en dirección de las políticas de desarrollo sustentables ambientales, con menos militarización de alta emisión y mayor énfasis en igualdad y políticas sociales.
Hay un fortalecimiento de las políticas climáticas, incluyendo un conocimiento situado en distintas perspectivas, inclusividad en gobierno climático, de acuerdo a periodos de tiempo de mitigación, adaptación, demanda de oferta y demanda en el sector formal, informal, con efectos positivos. Y finalmente, las contribuciones de mujeres y personas racializadas y pueblos indígenas están posicionadas como las primeras y más afectadas por el cambio climático. Por lo tanto, son expertas en las respuestas climáticas apropiadas. Estos son puntos que ilustran la necesidad de tener más mujeres en posiciones que, en definitiva, conllevan a efectos positivos distintos que si es que los hombres estuvieran en la misma posición. Ahora, vamos a esperar que el Grupo de Trabajo 2 tenga información actualizada en referencia a esto también. Quiero finalizar esta presentación acerca de IPCC y diversidad. La IPCC obviamente se enfoca en género, quiere tener una participación equilibrada como mujeres autoras en la IPCC, pero más allá que género, la diversidad quiere tener una participación equilibrada en autores de países en vías de desarrollo y países desarrollados, y también una participación de autores que son nuevos al proceso IPCC y también la participación de jóvenes científicos. El programa de becas que tiene la IPCC, en conjunto con otras fundaciones, entrega oportunidades continuadas para jóvenes mujeres, especialmente para aquellas que provienen de lugares donde hay menos oportunidad para las mujeres. Ahora, en este ciclo y más recientemente, tempranamente este año, se creó un equipo de acción de género que está a cargo de la vicepresidenta Cobert y también mi persona, que está de acuerdo a la IPCC con elementos para mejorar la relación y ofrecer una diversidad de participantes, incluyendo diversidad cultural y social. Es decir, el género es un aspecto de diversidad, pero también buscamos toda la gama de diversidad, si es que fuera posible. Cuando comenzó el ciclo, el 2015, fue la primera vez que se eligieron dos mujeres como vicepresidentas, Cobert y mi persona, que reconoce la necesidad de aumentar la diversidad en la IPCC. Espero que esto contribuya a la discusión que estamos sosteniendo en este panel y también para las preguntas, y agradezco su tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Telma. Muy interesante los planteamientos y sobre todo muy notables esos puntos donde destacas la mujer y lo relacionas con el poder y con la acción climática, ¿no? Son bien notables. Si se hace ese resumen en el mundo, ese estudio que ustedes hicieron, me parece notable. Muchas gracias por permanecer con nosotros mientras el público prepara su pregunta para la segunda ronda. Y ahora vamos a conversar con Rocío Sancha. Rocío, ella es socióloga, especialista en data mining, y ella es máster en gestión de proyectos orientados a la cooperación internacional. Rocío, desde tu mirada, como habiendo siendo parte de Tremendas y fundadora de esta organización, ¿cómo ves que se ha desempeñado en estos años el rol de la mujer? Hoy día tenemos una importante participación de mujeres jóvenes en la COP, ¿no es cierto?, que están preocupadas por la acción climática y que están teniendo posiciones también importantes en las empresas, en la sociedad civil, en el gobierno, en las organizaciones. Primero me gustaría partir con una pequeña acotación. Yo soy directora actualmente, no soy la fundadora. Ella es Julieta Martínez, que lamentablemente no pudo estar acá, así que me encuentro representando las voces jóvenes. Yo creo que si hablamos un poco de liderazgo femenino y cambio climático, hay muchas cosas de las cuales podemos hablar. Primero,
está el punto de lo que mencionaba recién, o sea, somos el 50% y más de la fuerza laboral, y si uno piensa, por ejemplo, en los liderazgos más sociales de la sociedad civil, la mayoría o las que vienen a la memoria, a la cabeza más rápidamente, son mujeres, son jóvenes, o sea, una de las grandes exponentes del cambio climático de la sociedad civil ha sido Greta. Pero ¿qué pasa cuando a 2019 el 80% de los puestos de toma de decisión con vinculación climática estaban ocupados por hombres? Y ahí es donde, en el fondo, la COP25 entra muy fuerte a meter los temas de género, a trabajar en el fondo las políticas género sensibles, incluyendo por primera vez los términos de género en las conversaciones. O sea, que ni siquiera se haya cuestionado, para mí por lo menos, es una ridiculez. Y también tenemos que pensar también, por otra parte, cómo entra la ciencia a disposición, perdón que tirite, tengo mal pulso generalmente ya, cómo entra la ciencia también a disponer o a ponerse a disposición de estas políticas de género. Por ejemplo, hay algo que yo escuché muchas veces en mi infancia, que era como la previa de un ataque cardíaco, tiene que ver con que te duele el brazo, pero ¿sabían ustedes que a las mujeres les duele la espalda baja? Y eso es porque las mujeres nunca fueron sujetos de estudio. La ciencia no se hacía en disposición a las mujeres. También tenemos que pensar en la innovación, en la tecnología, cómo se pone a disposición o cómo se trabaja con enfoque de género. Uno de los principales momentos cuando las mujeres empezaron a ser una parte relevante de la fuerza de trabajo, y así de ridículo puede sonar, pero fue cuando se inventó la lavadora de ropa. Y eso es porque en el fondo las mujeres lideraron tiempo de sus labores domésticas para poder ingresar al mundo laboral. Entonces, en el fondo, todo esto tiene que ver un poco cómo trabajamos, cómo dejamos la ciencia, que ahora está puesta en el centro de las políticas climáticas, a disposición del enfoque de género. Cómo trabajamos en el fondo todo este ecosistema para que las mujeres sean en el fondo beneficiadas por estas políticas, ya que son las principales afectadas. Entonces, primero tenemos las mujeres vinculadas con los espacios de toma de decisión, las mujeres siendo estudiados los efectos que tiene el cambio climático realmente en ellas, y cómo en el fondo trabajamos para poder generar mejores políticas que las incluyan, que las vinculen, y que en el fondo también seamos capaces de promover la interseccionalidad desde la sociedad civil, porque ya hemos aprendido a duras penas que en el fondo si las oportunidades no se nos dan, tenemos que buscarlas, hacerlas, y así es como se han levantado todos estos grandes movimientos. O sea, en la esencia de Tremendas parte también, porque las mujeres jóvenes no tenían espacio de acción, no tenían espacio de voz en Chile. Entonces, 1, ciencia a disposición de las mujeres; 2, toma de decisiones vinculantes, mujeres participando en el espacio de toma de decisión real, participando en la generación de las políticas públicas; y 3, vincular un poco la sociedad civil, que se la ha buscado por ellas mismas, y en el fondo, cargos de poder. Eso. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío, y felicitaciones a ustedes, a su grupo, porque siendo tan jóvenes han tomado un protagonismo muy importante en este rol, y han luchado por tener un papel importante que decir en la acción climática, ¿verdad? Y después ya nos contarás de lo que es la Academia Climáticas también, que es una labor interesante que han realizado. Agustina Lobianco, ella es socióloga. Agustina, desde tu rol como directora de desarrollo de Filantropía Cortés Solari, que es la organización bajo la cual está al alero MERI, la Fundación MERI, como una de las fundaciones que está en Filantropía Cortés Solari, ¿cómo ves el rol de una fundación filantrópica en el medio ambiente, que hoy día Fundación MERI ha tomado un rol protagónico, ¿verdad? ¿Y cómo ves lo que hace MERI y lo que hace Filantropía Cortés Solari por incorporar más a la mujer en este ámbito? Principalmente a través de la educación. Fundación MERI trabaja muy fuerte en educación ambiental, y es ahí donde se pone el foco como para hacer accesible la ciencia a niños y niñas en forma equitativa. Que no exista un estigma en relación con el tema, con una temática o con una línea, como puede ser la ciencia ambiental, y ponerla justamente a disposición. Eso es lo que fundamentalmente se hace desde Fundación MERI. Ahora, tomando un poco el diagnóstico que todas han hecho, que tiene que ver básicamente con cuál es la distribución de poder en la sociedad. Entonces, si nosotros queremos una distribución de poder equitativa, es porque en definitiva queremos una sociedad democrática. Entonces, con
con ese foco a largo plazo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer ahora es educar, lo que podemos hacer ahora de decisiones, el espacio de poder y cómo distribuimos y cómo cambiamos. Queremos cerrar brechas en relación con esta accesibilidad a espacios de poder. ¿Por qué? Porque estas prácticas en definitiva garantizan una sociedad democrática y una estructura social que puede generar un patrón de comportamiento distinto en términos de equidad. Muchas gracias, Agustina. No sé si hay preguntas del público. Sí, por favor. Hola, yo soy brasileña, entonces perdóname por mi español. Yo tengo una pregunta sobre las acciones. No sé si la persona que está en el vídeo... Micrófono, por favor. Sí, también puede apoyar y contestar. Pero ¿cuánto de las cosas que nosotros estamos viendo en las conversaciones, de discusiones con relación a género están de verdad se transformando en acciones? Porque, por ejemplo, para mí aquí, los ejemplos de si nosotras vamos al baño, necesitamos de tampones, no se tiene, no se puede encontrar aquí en este lugar. Entonces, creo que ni una cosa tan básica para las mujeres se pensó que se tiene disponible para nosotras mujeres que si necesitamos de un tampones, no tenemos donde encontrar en todo este lugar tan grande con muchos baños. Entonces, no sé cuánto de verdad esas discusiones que se implementó el grupo de acción de Action Team de IPCC, cuánto de eso está de verdad se transformando en acciones para que los países que están aquí en negociación de las acciones que van a tomar el cambio climático se piensen en las mujeres. Para mí, por ejemplo, el ejemplo de no tener esto básico es un ejemplo de que la organización no se pensó en algo tan simple, tan sencillo para nosotras. Entonces, no sé si tiene alguna cosa que puede contestar de eso. ¿Qué te parece? No sé si Telma está conectada todavía, Telma, o no, o ya no, ¿sí? Sí, estoy conectada, pero por cuenta de no tenemos micrófono, no puedo escuchar. No puedo escuchar la pregunta. Tenías una ciudadana brasilera también, una chica brasilera también, así que puede hacer la pregunta en portugués, no hay problema. Sí, no, es una pregunta sobre cuánto está se transformando de verdad en acciones de toda esta discusión e inclusión de género, porque, por ejemplo, estaba dando el ejemplo de que aquí en todo este sitio de COP26, si nosotras vamos al baño, no encontramos tampones, es una cosa tan sencilla, tan simple para nosotras mujeres, que no se han pensado que sería una necesidad. Entonces, estamos incluyendo las partes de género en los documentos, pero no sé cuánto de eso en las negociaciones están de verdad se transformando en acciones para que los países tomen en consideración el papel de la mujer en el cambio climático y el liderazgo de la mujer en eso también. Telma, ¿puedes escuchar? Sí, ahora sí puedo escuchar y gracias por la pregunta. Creo que es un proceso. Todo es un proceso. Por ejemplo, cuando hablé que el IPCC busca la diversidad, y claro, está en sus principios,
buscar una equidad de género. Pero no es simple, porque el IPCC se basa fundamentalmente en las nominaciones de los países, los puntos focales. Entonces, es interesante porque no recibimos tantas nominaciones de mujeres para ser autoras. Entonces, es interesante que estamos mejorando bastante. Por ejemplo, desde el último siglo, que terminó en 2014, ahora incrementamos de 25% para 33, 34% o más para algunos de los working groups, de los grupos de trabajo. Entonces, es un proceso que no es rápido, pero se involucra a los pocos en este proceso la importancia y la necesidad de se entender las diferencias de género y las necesidades distintas de los géneros, que no es siempre tan visible para todos. Entonces, yo creo que es un proceso que está aumentando y mucho. Sí, Thelma, no, quisiera complementar lo que nosotros estamos haciendo a nivel nacional, porque claro, el IPCC lo que hace es recolectar la información de todos los países y todas las investigaciones y hacer un resumen de todos los impactos que están viviendo mujeres y hombres a nivel local. Lo que hacemos acá a nivel local y que lo estamos haciendo a través de esta lista de chequeo es aplicar esta lista de chequeo a las medidas que contienen los planes de adaptación sectoriales del cambio climático, y a partir de aplicar estos 18 criterios identificamos si estamos integrando datos agregados, identificar cuáles son las vulnerabilidades específicas con datos desagregados por sexo que ahora no tenemos. Nos preguntaban en otro taller si estábamos considerando todos los tipos de género, pero recién estamos integrando el tener datos desagregados entre mujeres y hombres para saber cuáles son los impactos específicos que ellos están viviendo o las vulnerabilidades específicas respecto a sus puestos de trabajo, al acceso a los recursos naturales, al acceso a las tomas de decisión y a los recursos económicos. Entonces, en función de que identificamos esa brecha específica, es que las medidas pueden identificar la brecha particular y proponer una medida que sea género responsiva. Y eso lo estamos viendo a través de las medidas de los planes sectoriales, que recién es un proceso que estamos recién comenzando, y también de los planes regionales de cambio climático. Así que eso puedo complementar. Así es. Y si queremos que más mujeres participen en la ciencia, ¿no es cierto?, que es lo que estamos hablando hoy, y que puedan incorporarse a justamente la acción climática con conocimiento de muchos aspectos que son bastante técnicos y bastante científicos, ¿verdad? Rocío, ¿cómo ha sido la experiencia con la Academia Climáticas? Yo estuve en una ocasión en un curso y era bastante técnico. Explicaban mucho el tema del carbono, explicaban mucho el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, con física, con química. Entonces, ustedes son mujeres jóvenes, ¿verdad? No todos tienen un gran background de ciencias. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes para que las mujeres se preparen en ese sentido? Que más tarde, ¿no es cierto?, pueden llegar incluso a ir a trabajar al IPCC. Claro. Muchas gracias por la pregunta. Para quienes no sepan, Climáticas es una academia que nace desde Fundación Tremenda, específicamente del área de acción climática. Es una academia de formación medioambiental que fue un curso de 14 semanas, y la gracia de Climáticas, de hecho acá hay varias alumnas en el público, así que estamos muy orgullosas. La gracia de Climática es que mezcla un poco el conocimiento técnico que mencionabas con la generación de proyectos y con la gestión, en el fondo, de innovación social. Y lo que hacemos es mezclar este conocimiento técnico con la aplicación de los conocimientos, y que las chicas puedan llevar, en el fondo, todo lo que saben a su acción, a su gestión, a todo lo que tengan que hacer en su día a día. Acá, bueno, Mary fue uno de los grandes aliados en la academia, así que muchas gracias por el apoyo. Y como decías tú, nosotras sabemos que nosotras no somos expertas en este conocimiento, podemos haber estudiado muchísimo, pero también reconocemos que hay personas como Thelma que tienen una carrera increíble. Entonces, nosotras lo que hacemos en Climáticas es un poco articular el conocimiento experto. Entonces, traemos gente de diferentes partes a explicar, en el fondo, su expertise, su área de conocimiento, integrando universidades, centros de estudio, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil,
empresas también. Entonces quizás ahí la clase que tocó era muy técnica, pero hay diferentes perspectivas desde las cuales trabajamos el contenido. Y como les mencionaba también, uno de nuestros grandes lemas es pasar de la pancarta a la acción. Y nosotras, claro, queremos formar jóvenes activistas porque ese es uno de las esencias de Tremenda, pero también las potenciamos, les enseñamos y las apoyamos en lo que es la gestión de los proyectos de impacto. Trabajamos con innovación social, entendiendo que también la innovación no es solo como la última tecnología de punta, sino que una innovación social puede ser, en el fondo, la gestión de huertos urbanos en tu comunidad, la gestión de reciclaje en tu condominio. También nosotras apoyamos mucho lo que son las pequeñas acciones para generar grandes cambios. Y también una de las esencias de lo que es Climáticas es poder generar una comunidad. Eso fue muy importante. Nosotras logramos una graduación de 600 chicas de Latinoamérica y el Caribe, bueno, 584 para ser más exacta, de 16 países, y fue un espacio de encuentro donde esta nueva generación, en el fondo, o mi generación, yo siempre me margino, pero soy parte de las tremendas también, nos dimos cuenta que somos muchas y cada vez somos más, en el fondo, luchando y empoderándonos en estos puestos de liderazgo, como mencionábamos antes, en esta acción climática, y en el fondo evidenciando que nuestras acciones sí están generando impacto, porque si no lo generaran no estaríamos acá, yo no estaría en este panel, las chicas no estarían en el público y no hubiésemos tenido los espacios de participación que estamos teniendo. También es muy importante considerar en el fondo que estas presiones no solo son desde la sociedad civil y no son en estos espacios de conversación, también van generando impacto más arriba y más arriba y más arriba. Y estas chicas, teniendo más educación, van a tener un mejor futuro, van a tener acceso a nuevos conocimientos. Este nuevo conocimiento se vuelve un círculo virtuoso que las va a llevar a los puestos de toma de decisión. Y nosotras trabajamos siempre desde la educación de las niñas como una solución climática, porque sabemos que en el fondo mujeres más preparadas van a tener un mejor futuro, porque van a estar directamente involucradas en los espacios de toma de decisión. Y si esa toma de decisión viene con la perspectiva medioambiental que les puede entregar Climáticas, el futuro ya está escrito, simplemente. Qué bien. Telma, desde tu experiencia, y como contaba Rocío, ella está preparando jóvenes, tú tienes una larga carrera, ¿verdad? Doctora en estadística especial de la Universidad de Sheffield, justamente de acá, de Reino Unido, donde estamos hoy día. Has trabajado con la Convención Marco de las Naciones Unidas, has representado a Brasil en numerosas investigaciones y negociaciones. Entonces, ¿cómo ves esa participación de la mujer desde el IPCC? ¿Ves que ha aumentado la incorporación de la mujer en la ciencia? ¿Crees que hay una apertura mayor también en todos los sectores para incluir a la mujer? ¿Hay algún tipo de promoción que se pueda hacer para lograrlo? ¿Cómo ves qué nos faltaría hacer para que esto sea más extensivo a la mujer? Gracias, Catalina, por la pregunta. Primero que estamos también en el IPCC intentando entender por qué no hay tanto más mujeres autoras que hombres, por qué no son nominadas. Si es porque no son conocidas en su país, si es porque también tienen un recelo porque tienen que devotar un tiempo considerable al IPCC. Entonces son 4 años y medio, 5 años en la producción de un informe de evaluación. Entonces es un tiempo muy grande, muy largo. Pero ahora está siendo muy interesante de ver también la participación de los maridos, de los esposos, de los hombres en la casa, que apoyan a las mujeres, mismo si tienen hijos bien pequeños. Entonces van en las reuniones con las mujeres y ellos cuidan de los niños más pequeños. Pero esta es una realidad más de los países desarrollados. En cuanto que para los países en desarrollo, aún hay una intensa participación familiar, como la madre de la hija que tiene un bebé, entonces viene a las reuniones para cuidar del bebé. Entonces hay esta cuestión de maternidad que estamos queriendo que no tenga un efecto de tirar a la mujer de una participación más intensa científica, porque hay la formación, hay la experiencia, hay la capacidad, pero no hay la infraestructura
potencialmente para agregar estas mujeres. Entonces, Catalina, fue interesante también que en este siglo hicimos una investigación, preguntas que fueron respondidas por los autores. Y tenemos muchos autores, ¿no? Por ejemplo, para este informe de agosto del grupo 1, más de 250 autores. Para el grupo 2, 400 y pocos. Entonces, hay tantos autores. Entonces, hicimos un survey, hicimos una investigación con preguntas muy específicas, incluso si las mujeres se sentían discriminadas, pero no solo las mujeres, si los hombres se sentían también discriminados de una forma, por su cultura, por su raza, por su conocimiento, por sus límites en hablar inglés. Entonces fue muy interesante porque agregamos ahí un conocimiento muy interesante. Y ahí se ve muy evidentemente la diferencia de percepción entre los hombres y las mujeres, con las mismas preguntas y respuestas que son muy distintas. La sensibilidad de las mujeres con relación a bias, con un bias, porque son mujeres, por su apariencia, por su contribución, si son oídas o no, si tienen la misma participación o no. Entonces fue un muy interesante survey en este sentido. Entonces, mi experiencia, Catalina, ha sido muy interesante en todo el proceso. Yo soy muy afortunada porque yo estuve en cargos de decisión muy temprano, como mujer, la primera, por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería, después en el Instituto de Investigación, la primera mujer en cargo de dirección, que en verdad, cuando se empiezan los procesos, se cambian para el futuro. Entonces, por veces es difícil de haber un cambio en la mentalidad, particularmente de las instituciones, de hacer este cambio de hombres para mujeres. Pero cuando lo hacen, ahí se ve un creciente involucramiento de las mujeres en la tomada de decisión, porque son distintas, no son mejores o peores, son distintas. La forma de se comunicar es diferente, es distinta. Entonces, cuenta mucho. Y entonces vemos esto muy claramente en el IPCC y cada vez más sentimos que esta mayor inclusión de la mujer, no solamente por sus conocimientos, pero también con la forma como se relaciona científicamente con sus pares, con su jefe de capítulo. Es muy interesante y es extremadamente rico. Muchísimas gracias, Telma. Bueno, yo no me presenté, soy Margarita Ducci, soy miembro del Comité Estratégico de Filantropía contra el Solari, así que un especial saludo, no me presenté antes. Muchísimas gracias, Telma, por tus palabras. Creo que con eso ya vamos dando término entonces a este panel, ¿verdad, Agustina? ¿Querías decir algo? Sí, por favor. Lo que estaba comentando Telma, vos sabés que el otro día, Telma, tuvimos acá una conversación también sobre género donde participó Co Barrett y nos estaba contando las prácticas novedosas que tenían en el IPCC para el liderazgo femenino y nos contestó este survey que estaban haciendo, que había sido súper interesante. Y eso nos lleva a otro punto, que es salir de pensar en la inclusión de la mujer y pensar en el liderazgo femenino. Y ese es un punto que coincidimos el otro día y dijimos, es una diferencia que vemos entre la COP25 y la COP26. Nosotros en la COP25, a los paneles de género que nosotros mismos así organizamos, estábamos hablando en ese momento de la incorporación de la mujer en la ciencia. Y hoy conceptualmente hablamos del liderazgo femenino en el espacio de la ciencia. Entonces ese es como un shift, una nueva mirada en relación con el posicionamiento que tiene la mujer en relación con la ciencia en particular.
Y por otro lado, y saliendo un poco también de lo que es el tema de género, de incorporación de género, lo que tenemos que incorporar en definitiva es la interdisciplinariedad, porque la emergencia climática nos ha tomado a todos por sorpresa. Nadie tiene la respuesta, ni los hombres ni las mujeres. La respuesta la vamos a tener entre todos, porque es un tema que nos involucra a todos. Nos involucra a los hombres, nos involucra a las mujeres, a las generaciones más jóvenes, medianas o más viejas. Entonces, no quise decir viejas, quise decir adultas. Entonces, esa es la mirada que nosotros me parece que tenemos que terminar como aprendizaje y llevar adelante. La incorporación de miradas interdisciplinarias, que en definitiva es el trabajo en conjunto y es la llamada de la COP26, el trabajo colaborativo, porque el llamado es de la emergencia climática y cómo nosotros nos posicionamos en relación con eso. Sí, voy a agregar ahí que, claro, hablamos de las transversalidades y estas transversalidades tienen que ver con temas de género, de hombres, mujeres, de niñas, niños, de diferentes edades, de diferentes culturas que tienen las personas. Entonces tenemos que hablar de todo este tipo de transversalidades. Y solo pasar un dato que en esta COP se aprobaron unos reportes del Comité de Género, digamos, donde se evaluó con la participación de hombres y mujeres en las negociaciones. Y también hay una brecha importante de la participación de mujeres en las negociaciones, y la chair del SBI, Marianne, nos comentaba el martes, el Día de Género, que además se midió en una reunión cuánto del tiempo se tomaban las mujeres para tomar el micrófono y poner su posición sobre la mesa. Y habían en estos reportes, que los pueden revisar, es como un 15, un 20% en comparación del tiempo que tienen el micrófono los hombres. Entonces se llegó a medir los minutos en que intervenían hombres y mujeres. Entonces, además de de aumentar la participación de mujeres en todo tipo de procesos, también tenemos que asegurarnos que cuando tengan estos puestos puedan tomar el micrófono y expresar sus opiniones. Bueno, hoy día hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de conversar aquí, un grupo de mujeres. Muchísimas gracias a cada una de ustedes, muy especialmente a Telma, que nos ha acompañado desde la distancia, a Joana, a Rocío, a Agustina, muchísimas gracias, y a todos ustedes que nos han acompañado hoy día. Estamos seguros entonces de que, bueno, está terminando ya una nueva COP. Esperemos que termine todo con las mejores negociaciones posibles, los mejores acuerdos, para que logremos los objetivos, y en ello no cabe duda que el rol de la mujer será crucial para las próximas décadas. Muchísimas gracias.